Hola, muy buenas tardes chicos, les saludo su profe Román. Estamos en la segunda parte del tutorial de cómo calificar la prueba de Bender. Ahora vamos a calificar características de la personalidad y vamos a empezar en la página 63 de su libro o de las copias. Nos vamos en la calificación fase 1 de copiado. Ok. Como les comenté, esta siguiente interpretación evalúa características de la personalidad y también la manera en cómo la persona se relaciona con el ambiente. Para esto, cuando el sujeto realizó los dibujos, tenemos que prestar atención cómo los hace, qué expresiones hace, si empezó de izquierda a derecha, y la posición en cómo coloca las figuras, ya que todo eso también va a ser significativo. Ok, el análisis configuracional califica lo que viene siendo la organización. El punto 1 es la organización y menciona: los factores de organización se refieren a los métodos utilizados por la persona para dibujar en la hoja de papel. En clínica, esto se ha encontrado que la organización se refiere a la forma en cómo la persona se relaciona con su medio ambiente y también con su espacio vital. Y bueno, la organización califica la secuencia, califica la posición del primer dibujo, la utilización del espacio, la colisión, la utilización del margen, cambio en la posición de papel, cambio en la posición de las láminas y bueno, y esto se integra por diferentes características. La primera fase de la organización, califica la secuencia y toma en cuenta tres características de la secuencia. La primera puede ser extremadamente metódica. Esto se refiere que los dibujos están muy bien hechos, parecen que están bien parejitos, como si los hubiera hecho con una regla. Bueno, también secuencia lógica, es decir, el sujeto siguió el orden correcto de las tarjetas o reprodujo los dibujos en forma correcta, como la forma en que le presentamos las imágenes. Secuencia irregular, de repente, esto es muy significativo porque menciona la lectura. Se revela por la colocación del dibujo o partes de él en un lugar del papel que no corresponde a una buena secuencia. Por ejemplo, esto es una secuencia irregular. No sé si se alcanza a ver. Este es el dibujo de la primera lámina. Puede ser que dibujó el círculo, pero dibujó incompleto el rombo. O lo tuvo que dibujarlo muy pequeño porque no cabe en el margen de la hoja. Este es un ejemplo también de secuencia irregular. Ok. Menciona la lectura. Bueno, está de acuerdo con las necesidades interiores de la persona con la prueba misma. Sin embargo, es posible descifrar el plan que la persona ha elaborado para dibujar las figuras. Es decir, si se guió nada más por los márgenes, en el centro. Pero este es un ejemplo de lo que viene siendo una secuencia irregular. Bien. Y el cuarto punto de la secuencia es la secuencia confusa o metódica. Parece que todas las imágenes no tienen ninguna en orden, están todas revueltas. Y bueno, eso hace suponer que hay un proceso psicótico en la persona o un problema orgánico. Se da en sujetos con un ego fuertemente perturbado, con sujetos con delirios, psicosis disociativa, psicosis tóxicas y esquizofrenias. La secuencia es también un índice de la forma en juicio del sujeto, de cómo funciona el juicio y cómo se organiza en relación con su mundo, de acuerdo a la forma de dibujar y la impresión conjunto. Y así que tenemos una persona que coloca una figura de tal forma que no existe lugar para la figura en esa hoja. Tiene que distorsionar la gestal, es decir, la figura, lo cual indica deficiencia del ego. También puede ser un ejemplo de esto. Esto viene siendo una secuencia caótica, como este dibujo de acá arriba, que representa el dibujo de la primera lámina. Si vemos, nada más es el círculo, pero el rombo no lo dibujó completo, porque según el sujeto no cabía. Bien, eso también nos habla, bueno, el sujeto normal organiza las figuras y las presenta sin distorsión o modificación alguna. Algunas personas empiezan normalmente, pero al final de la página aglomeran, es decir, juntan todas las figuras. Esto puede ser una representación de ello. Por ejemplo, puede ser que el sujeto dibujó
bien las primeras figuras, pero ya cuando llegó al final empezó a amontonarlas. Bueno, eso nos está hablando, no sé si se alcanza a ver en la cámara, ok, listo. Bien, y revuelven en otro lado de la hoja. O también, por ejemplo, puede ser que los primeros dibujos los hizo en la primera hoja de la primera cara de la hoja, perdón, y atrás empezó a dibujar el resto de las figuras porque no cabe. Bueno, eso indica que la persona puede funcionar de manera adecuada durante algún tiempo, pero cuando se ve sometida a momentos de estrés o presión empieza a perder el control. Y le repito, una característica de esto es que dibujó bien las primeras figuras, pero las últimas empezó a amontonarlas o empezó a dibujar las últimas figuras en el reverso de la hoja. Bien, los cambios repentinos del patrón que ha seguido el sujeto con índices de una conducta compulsiva, una reacción ante el significado simbólico de la figura en la que ocurrió a cambio de la secuencia. La secuencia derecha-izquierda en forma progresiva nos habla de negativismo intenso, pero también puede indicar un nivel de cultura diferente, es decir, el sujeto comienza a dibujar las figuras de derecha a izquierda y todas las figuras tienen ese orden, como si fueran líneas dibujadas de derecha a izquierda. Ok, también menciona cuando la secuencia va de la parte inferior a la superior, es decir, comenzó a dibujar de aquí abajo y terminó hasta acá arriba. Eso significa negatividad y la persona empieza a dibujar en un lugar y pasa a otro lado distinto donde empezó. Se trata de personas de carácter anal, se refiere a las etapas psicosexuales, en este caso la etapa anal, ávaras y egocéntricas. Es decir, tuvo que darle la vuelta a la hoja para dibujar el resto de las figuras, porque según la persona no caben. Ok, en personas sin ningún trastorno de personalidad, la presencia confusa se asocia con el funcionamiento intelectual retardado y la secuencia rígida en protocolo, sin señales de perturbación, significa un índice de inteligencia superior, pero con características de una personalidad inhibida. Bien, ahora nos vamos en la página 64, vamos a calificar la posición del primer dibujo que viene siendo esta lámina, es la lámina A. Bien, la posición de la primera figura nos indica la orientación de la persona observa en su vida. La mayoría de las personas coloca la figura A en la parte superior o en el centro del lado izquierdo del dibujo, de la hoja, perdón. Por ejemplo, tenemos que el primer dibujo hizo esto. Lo dibujó hacia arriba o lo dibujó de esta manera. Bien. Si lo dibujó acá o lo dibujó en el centro del lado izquierdo, bueno, pero siempre dentro de un rectángulo de 2.5 centímetros, es decir, tenemos que contar de la distancia del dibujo con el margen. Qué tan pegaditos están, tiene que haber una separación de cada lado de la hoja. Se ha encontrado esto en personas tímidas. Generalmente disminuye el tamaño de las figuras colocando la primera en el ángulo superior izquierdo, es decir, acá. Por ejemplo, la persona también pudo haber hecho esto. Y bueno, pues de acuerdo a la lectura, eso significa una característica de personalidad inhibida o una persona que le cuesta trabajo relacionarse o a socializar con los demás. Bien. Las personas narcisistas, egocéntricas y psicópatas colocan la figura en el centro aumentándola de tamaño. Por lo tanto, el sujeto pudo haber hecho esto. Si la persona dibujó la primera tarjeta en esta posición, eso significa que estamos tratando con un narcisista, un egocéntrico e inclusive con un psicópata. Bien. Cuando la primera figura está en el centro disminuida de tamaño, indica sentimientos de impotencia muy marcados. Es decir, la indicación es la misma, dibujó en el centro, pero a diferencia de la anterior, en vez de ser un dibujo muy grande, lo que hizo fue un tamaño más pequeño. Si dibujó la primera tarjeta en el centro de la hoja y lo dibujó muy pequeño, eso significa, bueno, que sentimientos de impotencia muy marcados. Bien, cualquier situación atípica en la primera figura está en relación
con una desorganización o perturbación intensa de la personalidad. ¿Cómo puede ser esto? Por ejemplo, a pesar de que ya le enseñamos la posición normal de este dibujo, aún así el sujeto pudo haber hecho esto. Pudo haber invertido la posición de la figura o dibujó primero el rombo, lo invirtió y ya después el círculo. A pesar de que ya enseñamos el dibujo de manera con la posición que es normal. Ok. También menciona el colocar la primera figura en la parte inferior derecha de la hoja. Es, si dibujó acá, no, esto viene siendo en el lado derecho. Ok. En el lado derecho. Ok, si la persona dibujó la primera tarjeta en esta posición, significa que hay un índice de excentricidad, angustia, y en ocasiones hay una perturbación del ego tipo psicótico. O sea que se trata de algo muy, muy serio. Bien. Punto 3. Vamos a calificar la utilización del espacio. Menciona la lectura. Es en la página 65. La utilización del espacio parece caracterizar la actitud del sujeto frente al medio ambiente que lo rodea, ya sea desfavorable o no. También indica si la persona puede canalizar o reprimir su agresividad en el medio. Y la utilización del espacio también se divide en diferentes puntos. El punto A es utilización excesiva del espacio. Ok, dice la lectura. Cuando es una gran cantidad de espacio blanco, más de la mitad del eje trazado en la figura A, el uso excesivo del espacio puede relacionar formas agresivas de adaptación con tendencias de expansividad. Es decir, utilizó todo el espacio de la hoja. Incluso el tamaño de la primera hoja y lo hizo demasiado grande. Ok. La utilización de 2 páginas es anormal. Es decir, que haya utilizado 2 hojas para hacer este dibujo. Por un decir, dibujó el círculo, luego dibujó el rombo en otra hoja, ¿no? Como si estuviera reproduciendo, por un decir, las tarjetas. Si la persona hizo eso, ok. Eso es algo anormal y significa narcisismo, egocentrismo o necesidad de expansión del sujeto. Se observa en maniáticos y esquizofrenias paranoides con delirios megalomaníacos. La persona paranoide, es decir, que tiene como fantasías, sentimientos o pensamientos de que lo están acechando o le quieran hacerle daño, como característica el uso excesivo del espacio a la vez que disminuye el tamaño de las figuras. Tiende además tendencia a utilizar una pequeña porción de la página. Se puede pensar que el paranoide indica con su conducta general su tendencia a aislarse. Es decir, el sujeto, todos los dibujos de todas las láminas, comenzó a dibujarlas de manera muy, muy pequeña en un espacio de la hoja, como se puede ver aquí. Así como para que no se notaran tanto. Y esa es una característica de las personas paranoides. Ciertas características agresivas o de adversión pueden reconocerse por el uso excesivo del espacio blanco, mucho entre uno y otro dibujo. Es decir, por ejemplo, la persona dibujó la primera lámina y la segunda, que viene siendo de los puntos. Hay mucho espacio. Hay una gran distancia, un espacio blanco entre estas figuras. Bueno, si la persona hizo esto, okay, como lo pueden ver, no sé si se alcanza a verse en el dibujo. Esto es un ejemplo de la separación, pero muy, muy excesiva. Ok, y bueno, esto aquí menciona, de aquí en sujetos con psicopatía podemos esperar el uso inmoderado del papel. El sujeto recuerda el mundo como hostil y proyecta su hostilidad en estilo paranoide con un mecanismo de separamiento. El uso de una página para cada figura, es decir, en cada hoja blanca hizo el diseño de las tarjetas. Eso significa un mecanismo de defensa y es aislamiento mediante que la persona tiende a reducir su grado de angustia. Es decir, la persona se sentía muy angustiada y por eso en cada hoja comenzó a dibujar
las figuras o las diferentes figuras de las láminas. Ok, en las personas que son rebeldes, agresivas, con una hostilidad que es muy evidente, usan mucho papel, igual que los egocéntricos, están usando demasiadas hojas blancas. Ok, y también el uso de 9 páginas puede deberse a un estado de excitación de tipo maníaco, es decir, cada hoja dibujó una de las figuras de las láminas. Ok, y ahora nos vamos en el punto B, que es uso restringido. Cuando las distancias entre las figuras con menores de un cuarto del eje trazado en la figura A. La restricción del espacio se relaciona con tendencia al aislamiento por conducta esquizoide, formas hostiles y pasivas de buscar adaptación. Generalmente estas personas presentan tendencias agresivas, reprimidas o de autocastigo. Es característico también de personas masoquistas. Y bueno, hay que repetirlo, cuando las distancias entre las figuras con menores de un cuarto del eje trazado. Es decir, estamos hablando de la primera lámina. ¿Ok? Bien. También menciona sujetos esquizoides, temerosos, tímidos, tienden a utilizar poco espacio en la hoja. La restricción del espacio también denota constricción, rigidez, un sentimiento de insuficiencia personal, y si es muy reducido el espacio podemos pensar que el sujeto capta el mundo como un lugar muy, muy hostil. Es decir, llenó toda la hoja de cada una de las figuras de las láminas. Bien, distribución en el protocolo de prueba. Esto nos está hablando de ordenamiento y sucesión, meticulosidad muy, muy exagerada. Es decir, la figura está, la primera figura la dibujó de una manera muy, muy, muy perfecta. Procuró estar evitando cometer errores. Incluso se puede notar cuando la persona estuvo borrando y corrigiendo el dibujo una y otra vez. Emplazamiento a la mitad superior de la hoja, reproducción demasiado pequeña y próxima, significa incertidumbre, búsqueda de seguridad. Es decir, que la figura, por ejemplo, de la figura A, la dibujó hasta acá arriba, igual. Esto es lo que significa. Bien, figuras colgadas de los cantos. Se refiere, por ejemplo, que el sujeto pudo haber hecho esto. O sea, parece, por ejemplo, que cada dibujo está pegado al margen, como incluso pudo haber hecho esto. O sea, también pudo haber hecho esto también la persona. Colocarlas en el margen de la hoja y parecen como si las figuras estuvieran colgadas. Eso significa incertidumbre, inseguridad, necesidad de apoyo, miedo a colocarse en el centro de atención y también autonomía. Bien, enmarcamiento de cada figura se refiere, por ejemplo, que el sujeto no nomás solo dibujó la figura, sino que también los dibujó en un marco. Eso significa necesidad de seguridad, afán de compensar la ansiedad y también la incertidumbre. Colisión es el punto número 4. Colisión se refiere que las figuras, todas las figuras de las tarjetas parecieran que están chocando entre una y otra. Es por eso que se denomina colisión. Un ejemplo puede ser esto. Pero la colisión puede ser que están más pegadas y parecen que están chocando una imagen con la otra. Como lo hacen los niños pequeños cuando dibujan figuras, que todo comienzan a amontonarlos, ¿no? Como los niños chiquitos, un ejemplo también así. Esto es una colisión. Ok. Cuando llega a unirse o juntarse dos o más figuras, distancia de medio centímetro o menos, indica falta de atención, igual, falta de atención en los límites, falta de preocupación por los demás. Son personas agresivas con el ambiente por una actitud de duda entre ser aceptado o rechazado. También significa una intensa perturbación del funcionamiento yoico, y este tipo de colisiones
son muy comunes en las personas con esquizofrenia. Aquí también, perdón, pacientes con lesiones orgánicos incapacitados para captar las relaciones o que sufren confusión con los límites de su propio cuerpo, es decir, confunden las partes de su cuerpo. También en personas neuróticas dadas al acting out, que es un término psicoanalítico, que presentan tendencia o a la colisión en la realidad. Y esto es la colisión, ¿sale? Y todo eso significa si la persona hizo esto. Ok. Utilización del margen, es decir, que la persona utilizó el margen de la hoja para apoyarse y dibujar todas las figuras, como por ejemplo esta. O también empiezan a hacer esto, ¿no? Utilizan el margen para apoyarse y dibujar. Bien. Cuando las figuras son colocadas a 2.5 centímetros del margen, se trata de personas incapaces de confiar en sí mismas, no actúan por sí solos. Se considera con cierto índice de patología cuando hay utilización de márgenes en 7 figuras. En más de 7 figuras que la persona hizo eso, esto significa. Nos indica una necesidad de ayuda externa como compensación de la pérdida del sentido de control. Parece estar en función con una intensa tensión, angustia, autopercepción de sentimientos inadecuados, extrema dependencia, y esto se puede encontrar también con personas con lesiones orgánicas. Cambio en la posición del papel. El cambio de la posición puede ser de 90 grados o más. Por ejemplo, que la persona estaba haciendo los dibujos en el espacio de la hoja, pero en el resto de la hoja comienza a cambiar la posición. O sea, los dibujos no siguen un orden, sino que tienes que estarlo volteando para entender el orden, ¿no? Por ejemplo, esta viene siendo de la primera lámina, ya la segunda lámina hizo esto, volteó la hoja, estuvo cambiando la posición. Ok, eso significa tiene problemas con la relación con la autoridad y es una característica de las personas, es la oposición y puede o no ser abiertamente marcado. Es también significativo en índices de angustia, y también esto se ha encontrado en personas que son hipomaníacas. Bien, cambios de la posición de las láminas. El cambio se toma en cuenta si es de 90 grados o más, aun cuando se coloque la lámina después en la posición normal. Es decir, por ejemplo, como en la primera figura, en la primera lámina lo tenemos así, pero la persona hizo algo como esto, ¿no? Ok, bueno, esto se relaciona con una conducta de oposición, negatividad. Sucede en personas con serias dificultades con la autoridad y puede estar relacionado también con la angustia. Y bueno, y nos vemos, chicos, en la tercera parte.